Hola, muchas gracias por acompañarnos nuevamente en Bestia Lectora. Hoy tenemos una entrevista muy especial a una autora que nos ha deslumbrado con su primer libro. Ella es Marisa Mañana y el libro se titula Como nosotros, que ha publicado la editorial Mil Madres. Marisa nació en Nueva Guinea Ecuatorial en 1970, pero se mudó a España de muy pequeñita, o sea que lleva toda su vida viviendo en España. Y es muy curioso que en su biografía pone que cabía en una caja de zapatos. Así que así de pequeñita era cuando llegó. Y en su libro, como nosotros, precisamente la extranjería está muy presente y hay muchísimas reflexiones sobre la dificultad de los personajes para insertarse en la sociedad y bueno, las diferentes complicaciones y dificultades que enfrenta alguien que debe integrarse a un grupo en el que de alguna forma no se siente bienvenido. Es un libro de relatos, de cuentos, donde el erotismo está muy presente y donde los personajes tienen que decidir si seguir el curso de los mandatos o aferrarse a su propio deseo y hacer algo diferente con su vida. Así que en ese sentido también nos aporta muchísimas ideas y reflexiones sobre la importancia de hacerle caso a nuestro cuerpo y a nuestro deseo y no dejarnos amedrentar por las dificultades que eso supone a nivel social. En definitiva, es una autora que ha llegado para sacudirnos todos los esquemas y para obligarnos a repensar nuestra relación con el deseo. Vamos a conversar con ella, espero que disfrutes de esta entrevista y por favor no te pierdas este maravilloso libro Como nosotros que puedes encontrar en la editorial Mil Madres. Soy Tesnehuen y esto es Bestia Lectora. Bueno, Marisa, has publicado un libro extraordinario donde lo erótico está ahí como línea que conduce a todo el relato, ¿no? Te quería Mm, preguntar cuál es la semilla de Como nosotros. puf, vaya pregunta. Pues, a ver, digamos como que es una inquietud en la que para mí, pues a ver, vamos a ir por orden. A mí me encanta escribir, sobre todo lo que me gusta es escribir relatos, más que novela o ensayos. El relato es mi género favorito a la hora de escribir. Y la verdad es que la semilla empezó un poco en los talleres de escritura creativa. Y luego también porque, no sé, de alguna manera lo erótico siempre me llamaba. Yo recuerdo precisamente en los talleres nos pidieron que cada uno de nosotros preparáramos lo que íbamos a trabajar a lo largo del curso, que en este caso era una novela que, bueno, se ha quedado ahí en un cajón y ha derivado al final en un relato, que es el de Queloide. Mm. Pero recuerdo eso, ¿no? Que nos pedían que tratáramos de resumir el proyecto en un párrafo y con una sola frase. Y yo decía, pero ¿cómo voy a escribir yo sobre lo erótico? Si es que me da muchísima vergüenza, mis compañeros van a pensar, pues yo qué sé qué van a pensar de mí. Pero iba llegando octubre y es que no quería escribir otra cosa. Y entonces, bueno, pues es verdad que cada uno de los relatos fue saliendo en direcciones distintas, pero de alguna manera, bueno, pues me empecé a darme cuenta de cuál era un poco el denominador común y al final los que no lo tenían les di alguna pincelada de lo erótico y bueno, me he dado cuenta al final que, digamos, como que casi el tronco común, mujeres, primera persona, lo erótico es lo que más o menos los une, ¿no? Sin ser, porque claro, luego el debate de qué es lo erótico ese es otro debate, ¿no? Pero sí, de alguna manera es algo transversal, sí. Así que surgió porque es que no sabía escribir de otra, de otra cosa. El cuerpo siempre estaba ahí. Mm. ¿Y dirías que es la identidad el gran tema del libro? Sí, a mí me gusta mucho el tema de la identidad. Desde preguntarme qué es ser filóloga,
qué es ser profesora, qué es ser mujer, qué es ser negra. No sé, creo que para mí es el gran tema en la narrativa en general. Bueno, incluso en la filosofía o quién soy y a dónde voy, ¿no? Sí, sí. Hablabas recién de que lo erótico es un tema amplio, ¿no? En Mm, el libro está lo político, está lo íntimo, en lo material, a través de los cuerpos, pero sobre todo también hay otra lectura que tiene que ver con el erotismo y es la represión social con respecto al deseo, ¿no? Que se mm, ve reflejada en los cuerpos, pero que también se ve reflejada en otros campos de la vida que no tienen que ver con lo sexual. Me gustaría que me mm. contaras un poquito acerca de eso, acerca de qué piensas al respecto. Sí, pues fíjate que yo empecé porque, bueno, empecé a impartir talleres de literatura erótica en la Escuela de Escritores. Y una de las semillas fue el premio La Sonrisa Vertical empezó a quedarse sin libros, ¿no? A los que premiar. Un poco porque digamos como que el erotismo se había diluido un poco en narrativa y un poco también pues porque digamos como que las dos patas eran la tensión erótica y la tensión y la calidad literaria. Entonces, un poco encontrar esos dos puntos juntos era como difícil, ¿no? Y entonces aquello me hizo preguntarme, porque recuerdo además una novela que leí en la que una pareja se acuesta y entonces ella le pone la mano a él en la espalda no sé, yo no sé por qué me esperaba que aquello continuara, ¿no? Y no necesariamente pues que hubiera chorros pero no sé, me pareció como que se amputaba ahí como un impulso, al menos esa fue la Mm, sensación que tuve yo. Y entonces, bueno, pues a partir de ahí empecé a indagar un poco, ¿no? Cómo se representaba lo erótico en narrativa, ¿no? Y me daba un poco de pena porque luego, por ejemplo, tengo un volumen que recoge textos de la narrativa erótica desde Safo hasta el siglo XX. Y entonces ahí, por ejemplo, me di cuenta que las mujeres no aparecían hasta el siglo XIX. De los casi 100 textos o más que había, bueno, hice un cálculo y el 10% eran mujeres. De ese 10%, solamente un texto, tocaba un poco el homoerotismo, ¿no? Y entonces, no sé, empecé a indagar en mm, textos, ¿no? Así que la verdad es que la sensación que me queda es que nos quedamos un poco, no sé, por un lado me gusta pensar en reflexionar qué es lo obsceno, qué es lo pornográfico, qué es lo mm. erótico, ¿vale? Son temas que me gusta reflexionar sobre ello. Y luego me doy cuenta en lo que la gente escribe en mis talleres. Al principio, digamos como que lo primero que sale es casi siempre heteronormativo, coitocentrista. Entonces, no sé, digamos, pero bueno, yo creo que también ocurre en narrativa, ¿no? Que se tiende a contar un poco lo mismo, ¿no? Que es un poco... Entonces, bueno, pues a mí sí que me parece que hay que rascar para poder decir algo más cercano a la propia mirada, ¿no? Y algo, bueno, que no necesariamente sea, pues, lo hegemónico, ¿no? Claro. Entonces, no sé, me parece que en casi todos los campos hay un montón no sé, valga la repetición, de campo por explorar y en el erotismo, desde luego, me parece que, no sé, yo al menos en mis relatos he intentado que hubiera un punto ahí. Yo pensaba, si me da vergüenza, es que puede que vayamos por buen camino, ¿no? Algo así, algo así. Muy bien. Hablabas recién de las diferencias entre lo erótico, lo pornográfico, lo obsceno, y algo Ujú, que me llamó mucho la atención de tu libro es que si ujú, bien en varios de los relatos llegas a rozar lo pornográfico, ujú, en general te quedas en el erotismo, como si ujú, hubiera más campo para explorar en el deseo que no se realiza o que se realiza en la mente de los personajes. Me ujú. gustaría preguntarte acerca de eso. ¿Cómo lo ves? ¿Crees que cuanto menos posible es una situación, más
ambición literaria o más, más posibilidades como escritora te presenta? Mm. Pues mira, me pasó a medida que iban pasando los años en la impartición de talleres de literatura erótica, me pasó que de pronto, viendo un poco mis textos y viendo lo que yo quería exprimir, ¿no?, de los alumnos, me daba cuenta que el erotismo se puede contar de muchas maneras, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso en lo pornográfico como el sexo explícito, Mm, pero si hay una buena historia detrás, puede haber sexo explícito perfectamente. Lo que pasa que es verdad que lo pornográfico normalmente está absorbido por la industria porno, ¿no? mm, Pero yo entiendo dentro de los talleres o dentro de la escritura lo pornográfico como el sexo explícito, ¿no? Lo obsceno un poco como lo que ofende. Y claro, lo que ofende puede ser pues muy variopinto, ¿no? mm. Yo, por ejemplo, el otro día una alumna contaba algo que le había pasado en el metro, ¿no? Y las palabras que gritaba un señor que estaba un poco callado, estaba un poco trastornado, bueno, bastante trastornado, y era súper obsceno lo que estaba contando. Y en cambio, para mí, tener un culo delante abierto, pues eso no es obsceno, ¿no? O sea que, digamos como que hay ahí esa... Y desde luego lo erótico para mí tiene que ver con el deseo. Me da igual si es el deseo de un personaje hacia otro personaje, bueno, una persona, hacia un objeto, hacia sí mismo, hacia sí misma, ¿no? Eso para mí tiene que ver con el erotismo. Entonces, trabajando con los alumnos y trabajando yo en mis textos, me daba cuenta de que precisamente la belleza está en los diferentes volúmenes, ¿no?, del erotismo, de lo pornográfico, que algo podía ser muy explícito, que algo podía estar contado a medias. Entonces, por ejemplo, en Queloide, ahí sí que hay más sexo explícito, ¿no? Nilsa está un poco ahí pendiente de ocurrir, e incluso en Queloide todavía va a ocurrir algo que no se cuenta. No, entonces, me gusta un poco jugar con esa, y un poco entre comillas, guiñar el ojo y decir, parece que te lo estoy contando todo, pero siempre queda como algo, ¿no?, por contar. Entonces, me gusta un poco jugar con eso, ¿no? Entre decir, callar, sugerir, mostrar, eh, jugar a decir y a mostrarlo, pero jugar también a esconder, ¿no? Entonces, bueno, me ha gustado intentar al menos que ese mostrar el cuerpo y mostrar la genitalidad, pues a veces esté en primer plano y a veces esté un poco más atrás, ¿no? Entonces, no sé, me gusta pensar que hay muchas maneras, ¿no? Que no hay una única manera de contar la sexualidad y el erotismo. Mm. Claro, claro. Sí, precisamente te decía lo del trabajo sobre el erotismo, por esto que señalas, ¿no? De tal vez sugerir, pero no llegar en determinadas escenas a mostrar, que a mí me parece que está muy bien logrado en el libro, perfectamente logrado. Gracias. Y, y me decías que algo que, bueno, que ya sabemos, ¿no? Que en la literatura los personajes femeninos son los que menos presencia tienen, y también las transexuales y los transexuales, los homosexuales, todas las líneas identitarias que no son normativas, ¿no? Ujú, Y tú te ocupas de gran parte de ellos y ellas. ujú, Y me da la sensación de que te has preguntado mucho sobre escribir desde dónde. ujú, No sé si voy por buen camino, pero ujú. me da la sensación de que hay una responsabilidad social en tu escritura, ¿puede ser? Jo, pues sí, la verdad es que lo intento. Leí una vez de Constantino Bértolo en un libro que se llama La cena de los notables y tiene, bueno, la verdad es que, bueno, es un poco sesudo el libro, pero... Y una de las cosas que decía, creo que hablaba de la figura del rapsoda. Pero bueno, una de las cosas, una de las cuestiones que planteaba era que en el momento en el que se asume la voz pública hay una responsabilidad. En el momento en el que hay varias personas que te van a escuchar, ¿qué es lo que vas a decir, ¿no? Y cómo vas a contribuir a ello. Entonces, a mí, por ejemplo, en la escritura me gusta pensar en qué escribo, cómo lo escribo y desde dónde lo escribo.
¿Desde dónde lo escribo? En realidad tiene que ver con las tripas, lo que me obsesiona, lo que sueño, lo que no entiendo, lo que me pregunto. ¿Cómo lo escribo? Tiene que ver con la técnica literaria. ¿Y qué escribo? En realidad tiene que ver con el tema de fondo, ¿no? Entonces a mí pues bueno, yo como mujer negra, pues no sé, digamos como que la mirada interseccional me parece muy interesante, ¿no? Pues no sé, pues por ejemplo, otras razas, otra elección sexual, no sé, me gusta mucho todo lo que está en el margen, ¿no? Me gustaría, en la medida de lo posible, de hecho, incluso me ha quedado por ahí, por ejemplo, yo creo que un tema interesante, de hecho escribí un cuento intentándolo, pero no está en el libro. Una cuestión interesante que me parece es las personas asexuales, ¿no? Escribir un cuento erótico con un personaje que sea sexual, ¿no? De pronto dije, uy, digo, pues esta sería posible. Y, y bueno, no sé, me gusta pensar o he visto relación entre la negritud, pues con la homosexualidad, con las mujeres, ¿no? Digamos como que todo lo que está en el margen, siempre de alguna manera, si nos leemos dentro de todos esos grupos, en uno nos encontramos, digamos, en el lugar privilegiado y en otro nos encontramos en un lugar que no lo es, ¿no? Entonces, sí, sí que me gusta pensar y preguntarme, no sé, mira, es que me vienen muchas ideas y perdóname que a lo mejor te lo digo todo un poco desordenado, pero me estoy acordando de una alumna en uno de los talleres, presentó un texto que a mí me pareció que no procedía dentro del taller porque creo que el erotismo está para disfrutar. Entonces ese texto me pareció que no ha lugar, ¿no? Yo procuro que el sexo sea consensuado, eh, mm, que no se cometan delitos, ¿no? Y entonces una alumna dijo algo que me encantó y era que la literatura podía contribuir a que el mundo fuera mejor. Y de repente dije, pues cuánta razón tiene, me pareció una cosa preciosa, ¿no? Entonces, algo un poco que persigo es que sea lo más inclusiva y lo más diversa posible también, ¿no? Y ya que es un espacio, la literatura es un espacio, vamos a decir así, al que muchas personas pueden acceder, pues que ojalá que la mayoría de las personas se sientan incluidas, ¿no? De alguna manera, ¿no? Yo, por ejemplo, pienso, una mujer que lleva burka sentirá deseo, pues claro que lo sentirá. ¿Cómo? ¿No? Nos hemos Claro. planteado meternos en su cabeza, y digo una mujer porque los hombres no llevan burka, ¿no? Pero nos hemos planteado cómo lo disfrutaría, cómo lo pensaría, y no estamos en esa cultura, pero a lo mejor podríamos hacer un esfuerzo, ¿no? O preguntar a alguna mujer, ¿no? Que sí, no sé si nos respondería, ¿no? Pero Sí, qué mm, interesante. Y justamente acabas de tocar un tema que a mí me pareció muy, muy interesante de tu libro, y es que las relaciones sexuales y las relaciones eróticas que aparecen, todas son mm, desde un lugar eh, consensuada, como dices, hay una cierta amabilidad en el trato, aunque haya salvajismo, ¿no? Y es muy ujú, interesante eso, me ha parecido, y creo que un poco acabas de responder a una de las preguntas que tenía para hacerte, que cómo mm. veías el erotismo desde la violencia del sistema, o si te parece que es interesante eh, trabajar un texto teniendo en cuenta por ejemplo, una violación o una situación que para uno de los personajes sea violenta o incómoda a ese nivel. Claro. Es un tema, sí, la verdad es que es un tema delicado. Precisamente el texto que te comentaba, ¿no? En el que un alumno, ¿no? Planteaba un texto en el que un hombre pues, violaba a una niña, ¿no? Y yo le dije, lo siento, pero esto aquí no entra. No entra porque yo lo concibo, pues un poco lo que te he dicho, ¿no? Que no haya delitos y que haya un consenso y tal. Otra cosa es que alguien se entregue a una relación y no le apetezca y lo haga, pues, yo qué sé, ¿no? Hubo otra cosa es, pues yo qué sé, imagínate, yo pienso ahora, lo tengo muy en la cabeza, pues con el tema de la menopausia, ¿no? Pues la sequedad, ¿no? Y el que duela, ¿no? La penetración. Otra cosa es eso, ¿no? Entonces, por un lado está eso, ¿no? Cuando alguien
fuerza a alguien a hacer algo que esa otra persona no quiere. Me da igual la combinación de sexos, géneros, identidades y tal. Sí. Por un lado está eso, por otro lado está, pues no sé, se pone un poco el grito en el cielo con el tema de las relaciones sadomasoquistas, pero ahí hay un acuerdo. Digamos que la persona masoquista tiene, por decirlo así un poco resumido, una palabra clave en donde dice, hasta aquí, a partir de aquí ya no más. Y entonces, no es lo mismo, por ejemplo, ama o amo que sádico o sádica. El y el amo respetan ese límite, mientras que el sádico o la sádica lo que quieren es hacer daño o hacer sufrir a esa otra persona, ¿no? Luego, bueno, por otro lado está el verdugo o la verduga, que no hay ningún tipo de conexión, relación, ningún tipo de vínculo, y simplemente pues le pagan y obedece órdenes y ya está, ¿no? Eso por otro lado. Y luego, por otro lado, que es un poco lo que has señalado, Tess, lo de la violencia del sistema, pues como de alguna manera el sistema, digamos, como que ordena y apoya y difunde un tipo de relaciones en el que hay un montón de gente que no entra o que no está de acuerdo, que no se siente, ¿no? O sea, que son, digamos, como varios niveles, ¿no? Para mí, desde luego, ya te digo que lo más importante es ese consenso, ¿no? Y bueno, y también un poco entrar en qué es lo que nos gusta a cada uno y hasta qué punto contamos qué es lo que nos gusta, ¿no? Que no nos haga daño, que no haga daño a otra persona. Entonces, bueno, la verdad es que es un gran saco, ¿eh? En el que se podría debatir desde lo personal hasta lo político y lo social, ¿no? Claro. Mm. Hablabas recién sobre la violencia del sistema y algo que te quería preguntar es de qué manera te ha afectado la blanquitud tan normalizada de la cultura occidental en la literatura a la hora de Ujú, encontrar tu voz. ujú. Pues, jo, la verdad es que ha sido un proceso bastante largo. Yo al principio ni me planteaba ni blancos ni negros, y sin embargo ha sido un tema que recientemente, en el último año, he conectado más, ¿no? Con lo afrocentrado y siempre desde un lugar. A mí lo que más me gusta es leer y escribir y sobre todo, pues eso, ¿no? Desde la cultura, es lo que más me interesa y me toca, ¿no? Pero fíjate que mi editor, Julio, me dijo, oye, tengo que rellenar tu ficha como autora, ¿qué quieres que ponga? ¿De dónde eres? Me dice, porque incluso yo me lo pregunto, te conozco, dice, pero me lo pregunto. Y yo lo que siempre había dicho es, soy de Guinea Ecuatorial, pero me he criado en España. Al principio decía solamente soy de Guinea, ¿vale? Soy de Guinea Ecuatorial. Luego empecé a decir soy de Guinea Ecuatorial, pero me he criado en España. Y desde que fui a Guinea, cada vez que hablaba, pues claro, me miraban como diciendo, tú no tienes acento de aquí, ¿no? Entonces, si no Claro. hablaba, era una más, pero en el momento que abría la boca, ¿no? Y entonces, desde que me encontré con el término afrodescendiente, dije, esta es mi palabra, esto es lo que más me define, ¿no? Soy afrodescendiente madrileña y eso fue lo que le dije a mi editor. Y luego ya dando la última, porque la distancia que hay entre los relatos, pues el primero es de 2003 y el último es de 2021. Entonces, dándole un repaso a todos los relatos, de pronto pensé, jolín, me gustaría que hubiera más personajes negros, ¿no? De hecho, Keloide quise que fueran negros, pero bueno, ya no me daba tiempo a retocarlos, ¿no? Entonces, bueno, volviendo un poco a tu pregunta, yo, o sea, me di cuenta en este último año que en mis personajes no tenían color. Algunos de ellos tenían el pelo negro y rizado, pero bueno, decir negro y rizado no es decir nada. Algunos de ellos tenían los labios gruesos, pero eso tampoco es decir nada. Y yo echando la mirada atrás, que bueno, siempre las miradas pueden ser muy relativas, ¿no? Pero echando la mirada atrás, yo decía, jolín, había ahí como un impulso de que la negritud saliera de algún modo, pero no terminaba de salir, ¿no? O sea que ha sido realmente en el último barniz, ¿no? Del libro donde les he dado un poquito de. Entonces, es verdad que yo no he sufrido así, pues que me hayan pegado por la calle ni que me hayan gritado, pero sí que, no sé, de alguna manera escondía, ¿no? Esa negritud.
no sé, la verdad es que es un tema muy que me toca bastante, Claro, ¿no? Y en el que todavía estoy trabajando y acercándome, ¿no? Pero sí, por ejemplo, en la presentación en la cafebrería, alguien dijo, hombre, pues a mí no. Dice, a mí no me hace falta que tus personajes sean negros. Dice, yo conecto con tu literatura y conecto contigo. Y yo le dije, pues para mí sí que es importante que haya personajes negros, como que también es importante que los haya homosexuales y que los sí. haya Es eh, que, mm, trans y demás. O sea es que que, esos comentarios siempre parten del privilegio, ¿no? claro, Suelen claro, ser. claro, sí. Pero sí, me cuesta, no te creas que es un tema que me cuesta incluso yo argumentarlo conmigo misma, ¿eh? O sea, todavía estoy ahí como armando el discurso, ¿no? Claro, claro. Es que entiendo que, además que está muy presente en tu libro el tema de la extranjería, eh, Mm, sobre todo en tu caso, yo soy extranjera, pero llegué aquí ya habiendo tenido una infancia, una adolescencia, mm, pero tú llegaste siendo una bebita, mm, entonces toda tu vida social ha sido aquí, pero mm, siempre quizás desde ese lugar de extranjería bueno, por el bagaje, ¿no? De tus padres, mm, de tus antepasados. mm. Y entonces imagino que encontrar tu voz habrá sido difícil también por eso, ¿no? Mm. Sí, de hecho, fíjate, hace años que mis amigos me dicen, y compañeros escritores, compañeras escritoras que me dicen, oye, ¿tú cuándo vas a publicar? Pues yo creo que un poco quizá era por eso, ¿no? Y lo que dices, el mero hecho de que me pregunten de dónde eres es por el color de piel. Claro. Si no tuviera ese color de piel, me oyes hablar y, Mm, y no se nota. O sea que de claro, alguna manera eso siempre está ahí, ¿no? Y no claro. necesariamente como una agresión, pero desde luego está. Mm, 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 claro. Mm. Hace un momento hablabas del cuento este Queloide, que para mí es uno de mm, los mejores, me ha fascinado, me lo he mm. leído un montón de veces. Y Gracias. hay dos cosas que me han gustado especialmente. Una de ellas es que aunque el relato tiene casi como protagonista a un pintor, la Mm, verdadera protagonista es la musa. mm, Y las musas siempre están en segundo plano, pero tú la pones en primer mm, plano. Y eso me ha parecido mm, alucinante. Que quizás esto tiene un poco que ver con lo que decías antes de los personajes que habitan en los márgenes, ¿no? mm, En general, todos tus personajes están ahí. Y lo otro es el tema de la luz. ¿Cómo has trabajado la luz en este relato, en las escenas? Es alucinante. Te quería mm. preguntar si hay algún si tienes algún tipo de relación con las artes plásticas o una fascinación, porque me ha impresionado eso. Pues bueno, ahí se han mezclado varias cosas. Te comentaba antes bueno, trabajé una novela que al final se quedó en un relato y es este, Queloide, ¿vale? Y este relato barra novela surgió, yo estuve trabajando, estuve preparándome para la Escuela de Bellas Artes y entonces tenía que aprender a dibujar con carboncillo, ¿no? Entonces era muy importante la luz. Y entonces lo que recuerdo que ahí aprendí era que siempre a ver, las clases duraban 2 horas y trataban que los postigos estuvieran siempre abiertos del mismo modo para que la luz no cambiara y para que en esas 2 horas, ¿no? La luz fuera siempre la misma, ¿no? Luego también me pasó que, bueno, en la novela los personajes tenían que ver pues, con alguien que posa y alguien que pinta, pero luego también me pasó que vamos, una compañera que tuve, ella es pintora, además muy buena pintora, de hecho, hasta George Lucas le ha comprado un cuadro. Y entonces ella, trabajando con sus alumnos, les dijo, pues me preguntó si yo podía posar, porque sus alumnos nunca habían trabajado la luz con piel negra. Entonces fueron 9 días o 7, no me acuerdo, intensísimos, trabajando durante muchas horas, y la luz tenía que ser siempre la misma. Y de hecho me decían, Marisa, la postura que cojas, que sea cómoda, porque te vas a tirar 9 días igual. Bueno, de hecho tuve que ir al fisio porque Uf. entonces, si de repente yo bajaba la barbilla, me decían, por favor, súbela, porque, ¿no? Entonces, y los postigos estaban siempre cerrados y la luz era artificial. Entonces,
aquello también lo incorporé al relato, ¿no? Sí, sí. Y luego lo que dices de la musa, es verdad que esto lo acabo de pensar ahora según te estaba escuchando, Tess, lo que dices de la musa, el pintor pinta a la musa, pero de alguna manera la otra chica es también una musa para ella, ¿no? No en el sentido pictórico, pero Sí, le despierta también un montón de cosas, ¿no? es verdad. Mm. Sí, sí. Jo, pues muchas gracias por tus palabras. No, gracias a ti por este libro maravilloso. Hay algo que también me pareció muy interesante y es que trabajes con los objetos como disparadores de lo erótico. Por ejemplo, Mm, una imagen, el tatuaje en este caso. ujú, Y, y lo erótico aquí aparece de nuevo como una especie de presencia que puede estar vinculada a cualquier tipo de experiencia, ¿no? No solo mm, sexual, sino del deseo de lo que sea. ujú. Y te quería preguntar si consideras que toda experiencia podría ser eh, tomada desde la escritura como material erótico o como un acontecimiento erótico. Mm. Pues sí, mira, partiendo de la base que para mí el erotismo es el deseo, ¿vale? Y de hecho, bueno, cuando utilizamos la palabra eros, erótico, pues pensamos en lo carnal, pero en realidad eros es el aliento de vida, ¿no? Es el impulso vital, ¿no? Entonces, para mí, incluso haber esperado a esta mañana para charlar contigo, de verdad, o sea, antes quería leer y no podía, estaba pensando, va a ser la entrevista con Ted", o sea, no me podía concentrar, ¿sabes? O sea, Ay, qué ilusión. entonces, sí, la verdad es que para mí todo puede ser un material erótico, ¿no? Y luego me gusta un poco la magia de los objetos, como dices, ¿no? Y en el caso de Keloides, el tatuaje, pero luego también hay una jarra. ¿Es una jarra o es una botella, ¿no? ¿Representa el interior del personaje o qué narices representa, ¿no? Entonces, yo creo que sí, que cualquier cosa se puede transformar en erótico. Es un ejercicio pendiente que tengo además con los alumnos, que conviertan cualquier cosa en algo erótico. Mm, Qué interesante. mm. Y bueno, ya se nos está terminando el tiempo, pero me Ujú. gustaría, quiero seguir leyéndote y me gustaría saber si estás trabajando en algo nuevo o bueno, que ya tengas en camino. Pues es muy lento porque yo soy, ya te digo, el primer relato de este libro es de 2003 y el último de 2021. Yo soy lentísima escribiendo, así que creo que de aquí a que me muera un libro y ya va a ser mucho. Pero mira, me busco concursos para escribir y hace poco presenté un relato a un concurso, no tanto para ganar, que hombre, si lo gano, estupendo, pero bueno, para ir cerrando, ¿no? Cuentos y demás, ¿no? Por aquello de los plazos. Entonces, bueno, muy lentamente, la verdad es que este libro me ha dado muchísimas alegrías, incluso me ha colocado en otro lugar en el mundo, así lo siento. Y sí, sí que tengo hambre de escribir, así que bueno, muy lentamente, pero sí, ahí estoy escribiendo cosillas. Aquí estaré esperando entonces para volver a leerte. Muchas gracias, Tess, muchas gracias. No, muchas gracias a ti por este rato y por este libro. Te felicito porque Mm, verdaderamente me parece, además, un primer libro con una madurez que es muy difícil de conseguir en un primer libro, ¿no? Así que te mm, felicito. pues muchas gracias de corazón. Y nada, un placerón charlar contigo y me encanta la mirada, ¿eh? La mirada que has arrojado sobre mi libro me hace revisitarlo con Ah, me otros, alegro con mucho. Muy Chao. bien. Adiós. Muchas gracias, Tess. Chao. Agradecemos muchísimo, Marisa, por haber aceptado esta invitación, por iluminarnos y hacernos ver el erotismo desde otro lugar. Y a ti te agradezco por acompañarnos en esta entrevista. Espero que la hayas disfrutado y también que te animes a leer el libro. En la descripción te voy a dejar un enlace tanto a la reseña completa que hay en el blog como a la editorial para que puedas adquirirlo. Pero te pido que no te lo pierdas. Antes de despedirme, te recuerdo que ya está disponible la aplicación de Bestia Lectora para Android. De hecho, hemos agregado una nueva sección con recomendaciones de libros semanales que a lo mejor te puede ayudar para completar tu lista de pendientes. También en la descripción vas a tener un enlace para descargártela desde la tienda.
Y ya lo sabes, para todo lo relacionado con literatura, visita bestialectora.com o cualquiera de nuestras redes. Muchas gracias y hasta la próxima.